Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en la Iglesia Carisma. Es un privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la gran ayuda, como saben. Estamos hablando del Espíritu Santo y hemos empezado desde cero porque hay muchas personas acercándose nuevas a escuchar la palabra de Dios y queríamos darle amplitud al tema y refrescar también para aquellas personas que ya hayan escuchado. Pero lo titulé La Gran Ayuda porque le quería dar no tanto un punto doctrinal, sino un punto de entendimiento de que realmente es nuestro ayudador, el Espíritu Santo, nuestro Paracletos, y como dije en otras predicaciones, uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Hemos estado hablando de nuestro ayudador, el Espíritu Santo, hemos estado hablando de que Él nos guía a toda la verdad, hemos estado hablando de que Él nos ayuda y nos da entendimiento para discernir entre el bien y el mal, y también nos da discernimiento para realmente acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hemos estado hablando del poder de Dios, que vamos a seguir hablando también, y cómo el Espíritu Santo también glorifica a Jesús y nos guía a toda la verdad. Es nuestro compañero y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante que necesitamos entender. Está en Romanos 8 y estamos hablando acerca de la ley del Espíritu de vida y la ley de muerte, pecado y muerte, y la ley del Espíritu de vida. Y en Romanos 8, versículo 1 al 4, pero vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos. No sé si lo tendremos aquí. Tal vez lo pueden leer aquí. Pero es muy interesante. Nos va, creo que, a ampliar un poco el entendimiento, porque a veces hay personas que piensan que solamente el Espíritu Santo es algo que se mueve, que sana personas, que es una fuerza de Dios, y no es así. Es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, Él está en nosotros y es nuestro ayudador. Dice así. Esta es la última parte que vamos a compartir. Dice, así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Otra versión dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Reina Valera dice algo interesante, y esto sí me gustaría hablar, porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esta parte ha sido añadida porque ninguna otra interpretación o versión de la Biblia lo añade realmente, ¿no? Entonces, la parte real del original griego es, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La siguiente parte que voy a leer ha sido añadida solamente en la versión Reina Valera, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que trata de dar un entendimiento, pero también al mismo tiempo parece que da también un poco de ley ahí, ¿no? Porque ya parece que está condicionando los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, cuando realmente no es así. Es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida, ahora voy a leer en la versión viviente, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Andes de una manera o andes de otra, dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, y así que Dios hizo lo que la ley, voy a repetir esto, no podía hacer. Así que Dios hizo, y luego lo explicaré, lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, se sacrificó por nuestros pecados. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Otra vez, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agrada al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente lleva a la muerte,
pero permitir que el Espíritu controle nuestra mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes, importante esto, porque a veces nos hemos quitado conforme estábamos leyendo, pero en este versículo, quiero que lo entiendan, dice, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahora, esta parte es la que está hablando del creyente. La otra parte estaba hablando de la gente que no conoce al Señor. Y aquí da a entender que nosotros somos controlados por el Espíritu de Dios si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. Otra vez, algo simple, pero fácil de entender. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Da igual que vayas a una iglesia, da igual que... A veces me hace gracia porque he conocido personas que son creyentes, pero me han dicho, pastor, yo nací y al día siguiente estaba en el altar, en la iglesia, ¿no? Y eso es muy... me hubiese encantado hacer eso a mí también, vivir, ¿no? Mi madre da la luz y a la semana siguiente haber venido a la iglesia y haberme criado en un ambiente cristiano. Pero desgraciadamente el haber nacido en una iglesia no te hace cristiano, ¿verdad? Como siempre suelo decir, lo mismo que cuando alguien nace en un garaje no es un coche, ¿verdad? Por nacer en un garaje no eres un coche. Entonces, nacer en una iglesia no garantiza que seas creyente, ¿verdad? Sino que necesitamos, evidentemente, haber crecido en los parámetros cristianos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, de una manera o de otra, pues como hemos nacido en un país cristiano, tal vez no musulmán, pues nuestros padres de una manera u otra nos han inculcado una religión o otra religión, nos han hablado de Dios. Pero no por eso éramos nacidos de nuevo, o no por eso el Espíritu de Dios estaba en nosotros. Hay una gran diferencia, ¿no? Y esto lo digo porque nosotros podemos estar asistiendo a una iglesia, pero no haber nacido de nuevo, no haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Y yo sé que muchos lo tenéis claro, pero hay otras personas que necesitan escuchar esto para entenderlo. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Está hablando de algo muy interesante, porque aquí no está hablando de pecado o de acciones de pecado. ¿Qué quiero decir? Pues yo he robado, o yo he mentido, o yo he hecho esto, o yo he hecho lo otro, he engañado a otra persona, pues es que he matado a alguien, no sé, cosas fuertes o cosas que realmente representan pecado, o cualquier otra cosa, ¿verdad? No está hablando de acciones de pecado, está hablando de una naturaleza. ¿Entienden lo que quiero decir? Está hablando de una naturaleza de pecado, no está hablando de que cuando tú fallas estás pecando, no está hablando de acciones de pecado. ¿Pueden decir conmigo acciones de pecado? No, está hablando de una naturaleza de pecado. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, hay gente que piensa, bueno, pues me gustaría ser tal vez no más espiritual para no tener esa naturaleza de pecado que me lleva al pecado, ¿no? Y realmente el punto es que tú no puedes, como lo dice aquí, nosotros no podemos crear esta nueva naturaleza espiritual en nosotros, si no es por el Espíritu de Dios. Hubo un primer intento, ¿verdad?, de que fuésemos espirituales, y ese primer intento se llamaba la ley. La ley, como algunos piensan, no es mala, si no la Escritura no diría que la ley es santa, ¿verdad? Yo recuerdo una vez alguien orando decía, Señor, gracias que nos has librado de la ley maldita. Bueno, la ley no es maldita, la ley es santa. Lo que pasa es que había una maldición por no cumplir la ley. Entonces, borren de su mente que la ley es mala. Lo que no es bueno es para nosotros vivir ahora conforme a la ley. Pero la ley no es mala, la ley es santa, ¿entienden? Y fue un primer intento. Fue un primer intento para que nosotros pudiésemos acercarnos a la vida y a las costumbres de Dios, ¿sí? Entonces, este es el punto. Había unas normas de conducta, la ley, había leyes, normas de conducta que el creyente o el que creía en Dios tenía que hacer en aquel tiempo, fue dado al pueblo de Israel. ¿Para qué?
para vivir conforme a Dios. Pero ¿qué dice aquí? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. O sea, por yo recibir el Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Porque yo he recibido el Espíritu Santo en mi vida, la ley que funciona en mi vida es la ley de espíritu y de vida. Hay una nueva naturaleza. La Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Y esto no significa que recibamos diferentes vislumbres o que recibamos diferentes, ¿verdad?, toques de Dios. No, hemos pasado de muerte a vida. Hemos cambiado completamente de naturaleza. Por eso es tan fuerte la vida de Dios en el creyente y por eso es tan fuerte entenderlo. Porque no estoy hablando al mismo tiempo que tampoco he hablado de acciones de pecado en nuestra vida, tampoco estoy hablando solamente de acciones del Espíritu en nuestra vida. No, ahora eres espiritual. ¿Entiende lo que quiero decir? Ahora eres espiritual, ¿verdad? Hace tiempo hablaba con un amigo mío, pastor, misionero, y hablábamos de la nacionalidad. Él es americano, norteamericano, y a veces me bromeaba y me decía, yo soy más español que tú, ¿verdad? Porque a veces hablábamos de los países de Norteamérica y todas estas cosas. Y un gran amigo realmente, tengo gran aprecio por él, pero él me decía, yo soy más español que tú, porque tú has nacido en España, pero yo lo elegí, ¿verdad? Y siempre se metía conmigo así, ¿verdad? Y yo me reía, ¿no? Ahora, cuando alguien ha nacido del Espíritu, ya no tiene otra nacionalidad anterior. ¿Entiende lo que quiero decir? Es que ya tu nacionalidad ha cambiado. Ya no eres más del reino de tinieblas. Como dice la Escritura, has pasado de muerte a vida. También la Escritura nos enseña y dice, hemos pasado de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Y esto no es un cuento bonito, ¿verdad? Como cuando nos leían a veces de pequeños historias de Jesús. Esto es algo real, ¿no? Y esto ha pasado en nuestro espíritu. Entonces, no es que Dios, ¿verdad?, tenga acciones de a ver si le envío fuerza, a ver si me concentro para que este hermano deje de pecar, ¿verdad? O deje de hacer esto, o deje de estar deprimido, o empiece a recibir las bendiciones de Dios, o deje de hacer esto, o deje de hacer lo otro, a ver si empieza a hacer... No es esto, no, es que toda nuestra naturaleza ha sido cambiada por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esta es la parte importante, que la ley del Espíritu y de vida nos ha librado de la ley de pecado y de muerte que obraba en nosotros. Entonces, ¿qué ocurría con la ley del pecado y de muerte? ¿No? Más adelante lo veremos ahí, ¿no? Porque dice aquí, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. ¿De qué está hablando aquí, no? Está hablando de realmente cuando uno intenta hacer lo correcto, pero le es imposible hacer lo correcto porque hay algo más fuerte dentro de él que uno mismo. ¿Sí? Entonces, hay algo una verdad muy importante en estos versículos, y es que nadie por su propia fuerza, coraje, empecinamiento, habilidad y tantos cuantos adjetivos quieras añadir ahí, puede vivir una vida cristiana en su propia fuerza. Esto es lo que pretendió la ley, pero se daba cuenta de que todo el mundo fallaba en algo. Unos fallan en una cosa, otros fallan en otra cosa, otros fallan en otra cosa, otros fallan en otra cosa, ¿verdad? Lo que sea. Todo el mundo fallaba en algo. De ahí esta famosa historia, si se acuerdan del joven rico, cuando le dicen, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas maestro bueno si no hay bueno ni a un yo, ni a un uno? Pero Jesús pensaba eso de él. No pensaba eso de él, pero quería hablarle así porque este joven venía representando la ley.
le decía qué he de hacer, no, qué he de hacer. La ley hablaba siempre de hacer cosas para ser salvo, o de hacer cosas para ser digno, o de hacer cosas para que te vaya bien, para que seas bendecido. Y en el nuevo pacto, en el pacto que tenemos en la nueva ley, la del Espíritu y vida, nosotros vivimos por la gracia y el favor de Dios, de Jesús, por lo que Él hizo. ¿Se dan cuenta? Yo no he hecho nada. Él hizo. En el antiguo pacto, en la ley, yo tenía que hacer. Si tú haces, serás. Si no haces, no serás. Por eso venimos en esas antiguas costumbres, ¿verdad? Si no vienes a la iglesia, Dios no te va a bendecir. Si tú no haces esto, si no ofrendas, si no diezmas, Dios no te va a prosperar. Y todas las costumbres cristianas estaban un poco adulteradas por estas menciones, por estos consejos, en el sentido de si tú no haces, Dios no va a hacer. La nueva noticia, y esto es la vida espiritual, el problema es que a veces no disfrutamos tanto de esa vida espiritual por la falta de conocimiento. La buena noticia es que aunque tú no hagas, Jesús ya hizo. ¿Sí? Y esto es la ley de espíritu y de vida. Pero claro, aquí lo dice de esta manera. Dice, porque la ley de espíritu y de vida, porque la ley del espíritu y de vida me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en la semejanza de su carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, dicho de otra manera, Él llevó todo el precio, Él pagó todo el precio, y nosotros, ¿verdad?, lo único que hacemos es recibir la manifestación, que es la justificación por medio de la fe. La fe nos otorga algo tan valioso que simplemente basta con creer, con tener la plena seguridad de que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario sirve para mí. Es tan fácil que la gente no lo puede creer. Vamos a trabajar, nos cuesta sacrificio. Vamos a comprar algo, nos cuesta sacrificio. Quieres comprar algo caro, te cuesta sacrificio. Vas a criar a tus hijos, te cuesta sacrificio. Hay muchas cosas que nos cuestan un alto precio. Pensar que algo tan grande fue gratis, es tan económico, no nos costó nada, para mucha gente realmente es imposible. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Simplemente basta con creerlo. Basta con creerlo. Cuando nosotros creemos esto, realmente esa recompensa pasa a nuestra vida. Ahora, vamos al punto importante de lo que estamos hablando. Cuando nosotros somos conscientes de esta ley de espíritu y de vida, realmente podemos pasar por encima de la ley de pecado y de muerte. Otra vez, no estamos hablando de acciones de pecado que tú vas o puedes hacer. Estamos hablando de una naturaleza que domina a la persona, que controla a la persona y que está imposibilitada para hacer las cosas de otra manera. ¿Estás acostumbrado a embarrarla? La vas a seguir embarrando. ¿Entiende? Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en el creyente, que a veces piensa que por fallar una vez, fallar dos veces, fallar tres veces, vive en la naturaleza de pecado. Has pecado una vez, dos veces, tres veces, tú ya piensas, esto es imposible para mí. Pastor, me encantaría agradar a Dios, pero no puedo. Bueno, esta es la parte de la ley. Pero hay algo diferente ahora. Hay algo diferente ahora. ¿Y qué es esto? La ley del espíritu y de vida en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Esta ley está por encima de ti
Está por encima pues de cualquier acción que tú no puedes controlar. Cualquier cosa, enfermedades, vicios, historias, cualquier cosa que tal vez tú no puedes hacer, el Espíritu Santo en ti puede hacer. Tal vez tú tenías mal genio y eres, vamos a decirlo de esta manera más suave, tienes mal genio y eres irritable y tú dices, yo soy así. Rápidamente me enciendo. Sí, pero por la acción del Espíritu Santo en ti puedes cambiarlo. Antes no podías cambiarlo, lo intentabas y intentabas tal. Pero bien, siempre había una acción o una situación que ya explotabas y decías, Señor, tú sabes que yo lo intento, tú sabes que yo lo intento. Pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque hay una ley en ti que es más fuerte que tú mismo. Hay una ley en ti, es la ley del espíritu y de vida, que te ha cambiado interiormente y tienes una naturaleza nueva. En esa naturaleza nueva no tienes mal genio, eres adorable, amoroso, amorosa, ¿verdad? Eres alegre. No hay gente que todo el día está así. En esa nueva naturaleza eres alegre, eres jovial, eres positiva, eres positivo, ¿verdad? Te gusta trabajar, no perezoso, sino ferviente en el espíritu. En esa nueva ley te gusta trabajar, ¿verdad? En esa nueva ley te gusta hacer las cosas de Dios. No por obligación, sino porque es lo que te nace. En esa nueva ley pasa eso. Es porque te nace. Y esa naturaleza es la que tú y yo tenemos, la naturaleza divina. Una naturaleza en la que en nuestro interior funciona la ley del espíritu y de vida. Yo sé que muchos creyentes dicen, yo no puedo dejar de hacer esto, yo no puedo dejar de hacer lo otro, yo no puedo dejar de hacer tal. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿verdad? Muchas personas ya se acordarán de mi ejemplo, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo porque, fíjense, hay una ley, ¿verdad?, en el mundo que se llama la ley de la gravedad. Y esa ley de la gravedad dice que tú no puedes volar. Es más, hay muchas personas, o que todo objeto, ¿verdad?, que tal es atraído por una atracción que se llama gravedad y al final va a caer. Y la única ley, pues es una ley de agravedad o antigravedad, o como lo quieras llamar, agravitatoria, que hace que ese objeto no caiga, ¿verdad? Desde el principio de los tiempos, los hombres han querido volar como los pájaros y veíamos cuánta gente, ¿verdad?, intentaba hacerse alas. Vemos la historia de Ícaros, ¿verdad? No sé si es mitología, ¿verdad? Se hizo unas alas con cera, pero luego salió el sol, se derritió la cera y se la pegó el hombre. Entonces se puso alas para intentar volar. ¿Para qué? Para intentar burlar o para intentar romper la ley de la gravedad que hace que tal, ¿no? Y en un día estaban los hermanos Wright, que supuestamente estaban escuchando una predicación de su padre, que era pastor, que estaba hablando de que realmente podemos conseguir todos nuestros sueños y que algún día podríamos volar. Y ellos dos se fueron y construyeron su primer avión y pudieron volar. No volaron más que unos 500 metros, 600 metros y luego cayó, pero volaron. Entonces demostraron que si puedo volar 500 metros, luego voy a poder volar, pues yo qué sé, 5 minutos. Y luego voy a poder volar, ¿qué tal? 1 hora. ¿No? ¿Hay alguien aquí que ha volado alguna vez más de 1 hora? ¿Sí? Están locos, ¿no? Están locos. ¿Cómo han podido volar? ¿Cómo es que han podido volar más de 1 hora si hay una ley que se llama gravedad, que hace que cuando usted se sube a ese pájaro de hierro se caiga? ¿Cómo es posible esto? Porque ustedes ya tienen fe, ¿verdad? Que ese avioncito al que usted se sube, ya mucha gente lo ha probado antes y aguanta. ¿Sí? Ahora hay gente que todavía piensa que no aguanta, ¿verdad? Yo tengo un familiar que tiene pánico a los aviones y dice, yo no me subo ahí ni loco. ¿Pero qué ocurre?
como digo, ¿verdad? Yo estoy haciendo aquí mi avioncito, no es que esté jugando la predicación, no es que me aburra con ustedes. Pero es que hay un punto importante, porque así como la ley del pecado y de muerte, así como la ley de espíritu y de vida está por encima de la ley del pecado y de muerte, la ley de gravedad funciona. Pero hay una manera en la que deje de funcionar. Como ven, no soy muy bueno, pero estuvo 3 segundos, conté hasta 3. ¿Usted no puede vivir sin caer en depresión más de 1 minuto? ¿Usted no puede vivir más de 1 minuto sin pensar lo desgraciado que es o lo desgraciada que es? ¿Usted no puede vivir más de un día sano? ¿Usted no puede vivir más de 5 horas pensando que es un hombre de éxito, una mujer de éxito? Tal vez al principio no, y sea como este triste avión que he hecho yo. Pero le aseguro, yo tenía compañeros de clase en el que el avión volaba y volaba y volaba. Quiere decir que funciona. Está bien, gracias. ¿Qué he querido demostrar con esto? Que si un triste avión de papel puede aguantar 5 segundos en el aire, porque hay una ley superior de a gravedad o antigravedad o a gravitatoria, que hace que la otra ley inferior no ejerza presión o autoridad. Lo mismo ocurre con el espíritu. Hay una ley mayor. Es la ley del espíritu y de vida que está sobre la ley del pecado y de muerte. Y lo que usted antes no podía conseguir por medio de la carne, es decir, de sus propios méritos y de sus propios logros, ¿verdad? No, es que yo soy torpe. Sí, estás torpe y estás frito además, hermano. Gloria a Dios. Pero no, ahora tienes el Espíritu Santo. No tienes un espíritu torpe. No tienes un espíritu torpe. ¿Cómo lo sabe el pastor? Yo creo que tengo un espíritu torpe. No, no lo tienes, porque lo he leído en la Escritura. Si tuvieras un espíritu torpe te diría, hermano, está frito, pero no tienes ese espíritu. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dicho de otra manera, no importa lo que ocurra en tu cuerpo, importa lo que ha ocurrido en tu espíritu. Has nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, te levantará a ti también cuando estés llorando entre lágrimas encima de tu cama. Ese Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, vivificará tu cuerpo mortal cuando te duele la pierna, la cabeza, la espalda o lo que sea. Ese Espíritu que está por encima de todo. Y miren lo que dice aquí. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, si porque somos diferentes, hacemos morir las costumbres estúpidas que tenemos que nos llevan al fracaso, nueva versión Tudelana. ¿Qué puede pasar? Dice, porque si vivís en la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir todas las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido, esto es cuando dije antes, la Biblia lo dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, no habéis recibido el espíritu de llanto, de depresión para estar otra vez en depresión, no habéis recibido el espíritu de enfermedad para estar otra vez en enfermedad, no habéis recibido el espíritu de ese mal genio para que esté otra vez cabreado, enfadado, enfadada, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamáis Abba Padre, y el mismo Espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que vivimos juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que acabamos de leer.
Es glorioso saber que yo no soy una persona pobre, yo no soy una persona cobarde, porque tengo un espíritu de valentía. Tal vez antes era cobarde, mas ahora no, porque el Espíritu de Dios no me ha hecho cobarde. Y hay una ley que dice la Escritura que está por encima de mi cobardía o de mi dejadez o de cualquier otra cosa. Hay una ley que me va a permitir vencer esa cobardía o esa depresión o ese estado de mal genio. Tal vez la primera vez solamente haga efecto 30 minutos, pero la siguiente vez, porque vivo de acuerdo al Espíritu, porque vivo de acuerdo a lo que me da vida, no porque soy espiritualoide, sino porque vivo conforme a la ley que gobierna mi espíritu. ¿Entiende lo que quiero decir? Esto va de naturalezas, no va de comportamientos. ¿Entiende lo que quiero decir? Si usted mira cómo se comporta, usted estará diciendo siempre estoy frito. Estoy frita, ¿quién me va a cambiar a mí? Esto no puede ser. ¿Cuánta gente mayor me dice, pastor, yo ya tengo 60 años, no puedo cambiar? Sí, puede cambiar. ¿Por qué? Por la ley del espíritu y de vida que vive en usted. ¿Cómo voy a cambiar en mis años? No tiene que cambiar, ya cambió. Pero nunca hizo el reseteo. Nunca hizo el reseteo. Ya cambió. Su espíritu es un espíritu nuevo, es una persona nueva, pero usted nunca hizo el cambio. Yo le estaría pidiendo a Dios algo, que haga como las aplicaciones, ¿verdad? De repente tienes una aplicación, tienes que actualizarlo. Ya pasó a actualizarlo. Tienes que actualizarlo, ya tal. Y luego llega un día que dice, ya no puede entrar en la aplicación. ¿Por qué? Ya te dijeron 50 veces que tienes que actualizarlo. A mí no me gusta actualizar las aplicaciones. Digo, ¿por qué actualizar? Que se quede como está. Me gusta así. Me gustaría que Dios hiciese eso con nosotros. Seríamos más felices si nos actualizásemos. Pero la pena es que nos ha dado una libertad que a veces nos cuesta actualizar. Y nos quedamos todavía en la actualización 0,05. No llegamos al 4.0 ni al 5.0. No llegamos a eso. No llegamos a veces a ser lo mejor de Dios. ¿Por qué? Porque nos quedamos con, gracias Señor que me das para mantener a mi familia. Te quedas con lo básico de Dios. Te quedas con lo básico de Dios. Y con dinero y todo todavía sigues teniendo dificultades. Con dinero y todo todavía sigues teniendo un montón de temores. A veces tenemos temores por nosotros, por nuestros hijos, porque los rodean, preocupaciones. Hay gente que dice, cuando tenga dinero, no, con temor y todo tienes todavía preocupaciones. Y depresiones a veces. Y también enfermedades, con dinero y todo también se tienen, ¿sí? ¿O no? ¿Se dan cuenta? La gente rica que tiene mucho dinero no pide más dinero, pide salud. ¿Ve? La gente que tiene mucha salud pide dinero. La gente que trabaja un montón y tiene dinero y tiene todo, a veces pide tiempo. ¿Qué se pide? Lo que no se tiene. Mi abuelo lo decía de esta manera, el que hambre tiene, sueña con pan. ¿Sí? Es un dicho popular. ¿Pero cree que cuando tenga dinero va a tener todas las necesidades suplidas? No. Ahora tengo dinero pero me duele la pierna. Pero la ley de espíritu y de vida me ha librado. Escuchen bien lo que digo. Me ha librado. ¿Cómo se puede cobrar este cheque, pastor? ¿Cómo se puede hacer esto efectivo? Cuando usted le dé lugar al Espíritu en su vida. ¿Tengo que venir más a la iglesia? No se trata de esto. Sea consciente de la vida de Dios. Sea consciente de la vida de Dios en usted. Dele lugar a Dios en su vida. Dele lugar a la palabra de Dios en su vida. Cuando le das lugar a la palabra de Dios en tu vida, en lugar de estar pendiente del diagnóstico del médico, estás pendiente de lo que la palabra de Dios dice de tu cuerpo. A veces somos creyentes, un médico nos dice, vas a morir. Y nos ponemos a llorar, y nos ponemos a esto, y nos ponemos a lo otro. Pero la palabra dice, viviré, no moriré. Pueden caer 1000 a mi diestra, 10.000 a mí, pero más a mí no llegará. Cuando tú te mantienes en esto,
estás poniendo la ley de espíritu y de vida por encima de la ley del pecado y de muerte. ¿Saben por qué? Porque no tienen un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. No nos da tiempo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Saben la palabra poder ahí lo que significa en el original griego? La palabra poder ahí significa dunamis. O sea, es dunamis o dunamai, que es la misma palabra que se utiliza para dinamita. Recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, tú eres la mecha. Tú eres la mecha. Pero si te quedas ahí, como dicen los mexicanos, a chico palao, y no haces nada, eso no explota nunca. Eso no explota nunca. Pastor, a mí no me pasan esos testimonios que cuenta. Es que, hermano, te hace falta explotar el espíritu que está en ti. Explotar la vida de Dios, explotar los recursos de Dios. Siempre tratamos de explotar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestros negocios, nuestros recursos. Pero ¿cuándo explotamos los recursos de Dios? ¡Qué tremendo! Recibiréis dinamita cuando venga sobre vosotros, cuando esté en vosotros el Espíritu Santo. Y una escritura más para terminar, porque si no, no lo puedo terminar, pero no tenemos un espíritu de cobardía. Por favor, dígalo conmigo, no tengo un espíritu de cobardía. No tengo un espíritu de temor, para estar otra vez en temor. Tengo un espíritu que dice, que clama, que Dios es mi Padre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero ir a 2 Corintios 3 y con esto termino. Lo voy a leer, no voy a estar. Si puedo salir de aquí. Segunda de Corintios 3, versículo 9 en adelante. Voy a leer la versión viviente. Porque es precioso cerrar con esto. Miren lo que dice ahí. Y si el antiguo camino, el antiguo pacto, que trae condenación, era glorioso, y está hablando de la ley, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo pacto, del nuevo camino. Así que el antiguo pacto que ha sido reemplazado era glorioso y no estaba mal. Cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre, ya que este nuevo pacto, camino, nos da tal confianza que podemos ser muy valientes. No somos como Moisés. ¿Ves lo que hace la vida del Espíritu en ti? Te da coraje, te da valentía. ¿Cuántas veces he visto personas realmente plof, potoplof, pero el Espíritu de Dios le ha dado coraje, le ha dado valentía, te ha revestido de un nuevo hombre, de una nueva mujer? Como tú no eras antes, como tú no eras antes, una persona nueva hay en ti. Dice, de tal confianza que podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente por creer a Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, muchos cuando leen a Moisés tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden, no entienden. En cambio, cuando alguien
se vuelve al Señor, el velo es quitado. O sea, cuando alguien se convierte, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, quien es el Espíritu. Y eso nos hace ser parecidos más parecidos a Él a medida que somos transformados a su propia imagen. Cada vez que tú andas en el Espíritu, eres transformado en la imagen del Señor. Ya somos como Él. Ya somos como Él. Ya tenemos la imagen de Cristo. Ya somos como Él. Pero cuando caminamos en la ley del Espíritu y de vida, hacemos que la ley de muerte, la ley que nos lleva a fracasar, la ley que nos lleva a hacer lo mismo de siempre, se anule. Por eso tienes que pasar por encima de circunstancias. Por eso tienes que creer por encima de lo imposible. Cosas imposibles. Por eso a veces cuando nos centramos en el cómo será, cómo sucederá, cómo pasará, cómo no sé qué, estamos ahí en el fango todavía. Cuando estamos intentando movernos en nuestra vida personal, intentando con nuestros propios recursos, con nuestra propia fuerza, salvar nuestra vida, situaciones, lo que sea, y estamos simplemente fracasando. Pero la ley de espíritu y de vida te lleva a otro nivel. Te lleva a vivir como un hombre y una mujer diferente, como lo que has sido creado para ser a la imagen de Dios. Alguien valiente, alguien valeroso. Alguien con capacidad, no la tuya, sino la que el Espíritu da a aquellos que escudriñan la palabra. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. No es que no me afecte nada, es que nada me afecta. No es que no me afecte nada, es que estoy por encima de esto. No es que dejo de tener sentimientos, es que estoy creyendo lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. No es que esté dejando de creer lo que un médico dice, es que estoy creyendo lo que Jesucristo dice. El médico conoce mi cuerpo, mi espíritu conoce mi espíritu. Dios conoce mi naturaleza. El médico conoce mi cuerpo y está muy bien, pero Dios conoce todo de mí. Espíritu, alma y cuerpo. Vivan esa vida, tenemos una gran ayuda. Vivan en esa ley del espíritu y de vida que está por encima de todo. Que tengan un día sobrenatural. Bendiciones.